Bienvenidos al programa Abogacía Digital, el espacio en el que confluyen las tecnologías y el derecho, programa de la Barra Mexicana de Abogados. Soy Paulina Morfín y hoy abordaremos el tema de la transformación digital en el ámbito judicial. Para ello, tenemos como invitada a Ireri García. Ella es abogada, egresada de la Escuela Libre de Derecho, maestra en la misma institución educativa y además cuenta con especialidad en justicia constitucional y está actualmente cursando una certificación como experta en inteligencia artificial y derecho. Comenzamos. El uso de las tecnologías digitales en México es una realidad. Desde mayo del 2000 comenzó el legislador a preocuparse por regular la existencia de tecnologías de información en el derecho. De esta forma, ha venido modificando ordenamientos jurídicos como el Código de Comercio, el Código Civil Federal, también códigos civiles en materia procedimental e incluso la Ley Federal de Protección al Consumidor. En este tenor ya existen hoy por hoy diversas materias que regulan la existencia de tecnologías de información en el derecho. Por ejemplo, en el ámbito de la tecnología de telecomunicaciones, notarial, ámbito penal, civil, fiscal, incluso para administrativo y para prevención de delitos. No obstante, esta nueva regulación todavía existen diversas ramas y diversas áreas por regular. Recordemos que desde el Plan Nacional de Desarrollo del 2001 al 2006, el gobierno federal ya consideraba como parte de la estrategia el establecer el ecosistema adecuado para que las empresas pudieran migrar a esta revolución digital. Sin embargo, la protección de derechos humanos en Internet e incluso la regulación de la existencia de estos derechos una vez que se están utilizando plataformas tecnológicas y la inteligencia artificial es algo que todavía no ha sido regulado por el legislador. Lo que podemos ver que hoy tenemos es que se le da gran relevancia a los medios electrónicos como instrumentos de prueba para poder registrar el consentimiento de las personas, la oferta de productos y servicios e incluso las actividades de comercialización y la posibilidad de que existan herramientas que puedan conservar documentos en los cuales se consignen derechos y obligaciones de las personas. El ámbito de la tecnología se ha venido fortaleciendo porque con motivo de la emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país por la existencia del COVID-19, se exponenció el uso de los medios digitales para poder facilitar la realización de actividades. Y esto no fue ajeno al derecho, porque en el derecho también los operadores jurídicos tuvieron que adaptar sus procesos para hacerlos automatizados e incluso ir más allá, echar mano de la información, de la Big Data, como se conoce, con la que ya contaban para poderla analizar, limpiar, tener elementos adecuados, tener todos estos datos y ofrecer servicios acorde a las necesidades de cada uno de los clientes. Esto no es ajeno al Poder Judicial y a la impartición de justicia, quien tuvo que poner, en juego el análisis entre preservar la salud de los justiciables y de las autoridades e impartir justicia de manera pronta y expedita. Por ello, como veremos más adelante y nos comentará nuestra entrevistada, el Poder Judicial se ha dado a la tarea de implementar herramientas informáticas que permitan hacer los procesos mucho más ágiles para que todas las personas puedan tener acceso a la justicia. Pues ya estamos aquí con la abogada Ireri García. Como ya les habíamos comentado, tiene amplia experiencia en temas de inteligencia artificial y está por obtener una certificación en inteligencia artificial vinculada con el derecho. Ireri, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por haber aceptado la invitación del canal de la Barra Mexicana de Abogados. Es un honor y un privilegio tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias, Pau. La verdad es que antes que nada, eso mismo que quisiera agradecerte la invitación
pues también tu amable introducción. Realmente yo me considero una curiosa de los temas de derecho relacionados con tecnologías, y bueno, he estado capacitándome en la materia. No me consideraría una experta definitivamente, porque es un tema muy especializado, y para considerarse experto se necesitaría pues mucho trabajo en la materia, ¿no? Pero bueno, otra vez gracias, y estoy a tus órdenes. Muchas gracias, Ireri. A mí me gustaría que nos platicaras con tu experiencia, sobre todo pues siendo director en el área de precedentes como funcionario público de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué opinas tú o cómo ves tú la existencia de estas nuevas tecnologías? Mira, por nuevas tecnologías yo entiendo todo este conjunto de herramientas tecnológicas que nos sirven para almacenar, transformar, analizar información en gran capacidad, y que no solamente tenemos la información estática, sino que nos sirve para dar soluciones novedosas a problemas o actividades que necesitamos en nuestra labor diaria. Entonces, es sumamente necesario que todos en el sector jurídico estemos involucrados en esta materia, porque depende de este conocimiento el que podamos generar soluciones novedosas para la problemática que nos aqueja hoy en día, y que se ha intensificado definitivamente con la llegada del COVID, ¿no? Me gustaría dar un ejemplo que el público pudiera aprovechar de una forma más práctica, y que vea en su día a día cómo se están llevando a cabo o cómo se están actualizando estas novedades tecnológicas, ¿no? Por ejemplo, una de estas nuevas tecnologías definitivamente es el Internet de las Cosas. ¿Y qué es el Internet de las Cosas? Es esta conectividad que se da con cosas comunes y corrientes que tenemos a la mano todos los días, y que tienen una actividad importante en nuestra aceleración de actividades, de tareas. Por ejemplo, no sé, pongámonos a pensar, ¿qué tenemos en nuestra casa? Un refrigerador, una lavadora, una cama. ¿Cómo es posible que estas cosas, estos muebles, sean dispositivos inteligentes y nos puedan ayudar a nuestro día a día? Bueno, pues hay una implementación de sensores que detectan o monitorean cuál es la actividad alrededor de estas cosas. Por ejemplo, la temperatura, voces, no sé, fallas, y mandan reportes automáticos a ciertas áreas, por ejemplo, al área de reparación, o por ejemplo a una tienda de comestibles, para que solos vayan ejecutando tareas que nosotros vamos a ir necesitando. Entonces, esto tiene aplicación en todos los sectores, y bueno, no es una excepción el sector legal. Ireri, y la verdad a mí me parece interesantísimo esto que estás comentando, sobre todo el hecho de cómo todo lo que tenemos alrededor es capaz de enviar señales, ¿no? De enviar señales y de enviar información. A mí me gustaría que nos adentráramos en que nos pudieras compartir esta implementación de nuevas tecnologías, cómo afecta, llamémosle así, o cómo tiene incidencia en el sector jurídico. Mira, se le conoce como Legal Tech, y es la implementación de estas nuevas tecnologías para resolver problemática jurídica, pero de una forma novedosa. No solamente se trata de utilizar, por decir algo muy sencillo, bases como Excel o como Big Data para organizar información. No, se trata de buscar soluciones a problemática que tenemos como abogados. Voy a poner un ejemplo. Tú en tu despacho, ¿no? Te quieres posicionar como una abogada líder en tu materia, y ¿cómo puedes hacer eso? Pues perfilando a tus clientes, acercándoles los servicios que ellos quieren. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues con todas las fuentes de información que tú tengas. Por ejemplo, tú tienes contratos celebrados con ellos, has hecho análisis que te han solicitado, es decir, te han externado cuáles son sus preocupaciones, correos electrónicos que te llegan de esos clientes, o por ejemplo, comunicaciones a través de LinkedIn o redes sociales.
todo eso se puede ir agrupando en el Big Data, que es este conjunto de tecnologías que nos van a servir para administrar toda esta información de diferentes fuentes, ya sea estructurados o no estructurados. ¿A qué me refiero con estructurados y no estructurados? Es cuando escribimos en Word no está estructurado, o sea, no tiene una categoría a la cual pertenezca y que podamos organizar. Pero bueno, estas herramientas tecnológicas permiten estructurar esa información y anticipar soluciones. Es decir, tú tienes un cliente que tiene un perfil que, no sé, en prevención de lavado de dinero y va a ser una nueva regulación, entonces ya te llegó la información de esa nueva regulación y ya detectó que la norma que se va a aplicar se actualiza para tu cliente, entonces le vas a poder hacer una propuesta con respecto a estos nuevos servicios que hay en prevención de lavado de dinero. Eso agiliza muchísimo la actividad jurídica y posiciona mucho a los abogados, porque significa que están adelantándose a las necesidades de sus clientes. Y eso va a permitir, pues, ofrecerles servicios de forma anticipada y preventiva, ¿no? Eso por una parte en el ámbito legal de los despachos, ¿no? En el ámbito definitivamente, principales que existe o preocupaciones es que no es lo necesariamente acelera la justicia, ¿no? O sea, hay una justicia lenta porque hay una ¿qué pasaría si se automatizaran actividades que son realmente algo que creo que es muy importante resaltar es que las nuevas tecnologías y en específico la inteligencia artificial lo que intentan hacer es facilitarle la vida a las personas, ¿no? No se trata de sustituir a los humanos de ninguna forma. De hecho, por eso se necesita una regulación ética de la inteligencia artificial. Pero bueno, lo que se trata de hacer es, pues, que las personas se concentren en lo que realmente se tengan que concentrar, en las cosas de fondo, automatizar procesos, identificar precedentes, por ejemplo, ¿no? Es que el juzgador tenga el alcance, pues la información necesaria para que pueda resolver sus asuntos y que tenga que perder muchísimo tiempo en la búsqueda, es acercar la información. Y bueno, está en desarrollo, obviamente, este tipo de herramientas pues necesitan mucho trabajo por parte del sector legal y el sector informático. ¿Por qué hablo de estos dos sectores? Porque su unión, o sea, es indisoluble, ¿no? Nosotros conocemos nuestro negocio, ¿no? Conocemos el derecho y conocemos las reglas que aplican y conocemos la normatividad que debemos tener en consideración para aplicar cualquier tipo de reglas a los sistemas. Pero por otra parte, pues no somos expertos en tecnologías, o sea, no sabemos hacer algoritmos, no es nuestra especialidad el ámbito informático y necesitamos una comunicación estrecha con ellos para poder crear un producto que sea novedoso y que sea exitoso para la resolución de problemas. Y creo que es entendible que en el sector jurisdiccional no haya pues tantas implementaciones actualmente en inteligencia artificial tan visibles, pues porque se necesita mucha comprobación de resultados para poder implementarla ya en la labor jurisdiccional visible, ¿no? Como por ejemplo el caso de China o de Estonia, que ellos ya están implementando jueces robot. Ellos son los pioneros, ¿no? Pero todos los demás, todo lo que hay por detrás siempre es para apoyo a los órganos jurisdiccionales, no para tomar decisiones, sino para apoyar a acercar información, filtrar búsquedas, agilizar procesos y podemos tener muchísimos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica tenemos a Colombia, Argentina, a Chile, y que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos también está haciendo uso de inteligencia artificial, igual para detectar patrones y para agilizar procesos, ¿no? Entonces, es algo que se está dando actualmente y que pues es importante para todo sector. Oye, Ireri, y desde tu óptica como funcionario público, a mí me encantaría que nos compartieras
en relación a todos estos avances que has visto y que conoces en otros países en donde ya no solamente se han automatizado los procesos rutinarios, llamémosle así, de verificar precedentes, de poder extraer información de alguna base de datos, por ejemplo, del quejoso, con la que ya se cuenta. ¿Qué pasa con ese factor humano que tiene necesariamente que intervenir para decidir cuál va a ser finalmente el fallo o cómo se va a aplicar la ley al caso en concreto? En México, ¿en qué estadio nos encontramos? ¿Cuánto tiempo faltará? Necesitamos desarrollar todavía muchos más elementos. ¿Cuál es tu óptica de esta problemática, llamémosle así? Mira, se están haciendo esfuerzos para tener este tipo de herramientas tecnológicas. Me viene a la mente que como pioneros en México, en la UNAM, ellos han elaborado sistemas expertos que son sistemas que utilizan inteligencia artificial a partir de reglas que desarrollan los abogados y que ayudan a la solución de ciertas controversias. No se implementó en algún órgano jurisdiccional, pero se trabajó en conjunto con ciertos órganos jurisdiccionales para poder tener resultados en este sistema experto y de eso se trata, ¿no? Lo que hacen o lo que en este principio lo que hicieron es escoger un dominio. ¿Qué me refiero a dominio? Dominio de conocimiento. Es una materia en específico y una submateria en específico para ser lo más detallados posibles en las reglas que se deben de seguir para implementar este tipo de sistemas, ¿no? O sea, implementar un sistema a todo el derecho es algo, actualmente considerado imposible. Pero si se dividen las áreas y se establecen expertos que analicen y que establezcan cuáles son los parámetros de búsqueda, cuáles son los parámetros en los cuales se puede determinar coincidencias, podemos llegar a resultados. Entiendo que tuvieron buenos resultados en el sistema Expertius y en el otro se llama CIES. Y bueno, en cuanto actualmente lo que se está implementando, bueno, pues es hacer toda esta utilización de nuevas tecnologías, tratar de capacitar incluso a los órganos jurisdiccionales en esta materia, porque te diré una cosa, esta transformación digital en el ámbito jurídico no solamente se trata de implementar herramientas como inteligencia artificial o como Big Data o demás, sino hacer un cambio de chip, un cambio de cultura. Estamos viviendo una realidad, bueno, más bien, estamos viviendo la cuarta revolución industrial. Es así de importante este cambio tecnológico. Los conceptos de tiempo y espacio han cambiado. O sea, si nos ponemos a pensar un poquito, este metaverso que estamos conociendo actualmente está hablándonos de un espacio digital, de una realidad distinta a la física, en la cual vamos a poder hacer contratos, o sea, relaciones, compraventas, todo lo que te puedas imaginar. No sé si te pasa a ti, pero yo me siento como en una película. Realmente me acuerdo que de pequeña veía caricaturas, los supersónicos, o no sé qué, que las videoconferencias, que la robot que cocinaba y demás, ya lo superamos, ¿no? Entonces, ese cambio de chip necesita incorporarse en los órganos jurisdiccionales para que aborden la resolución de los problemas con esos ojos, ¿no? Ya no estamos en una realidad física en que las relaciones son cara a cara, y más con la pandemia estamos en unas relaciones no personales. Y bueno, una parte sería ese cambio de cultura. Es decir, todos nuestros conceptos, nuestras creencias, nuestras tradiciones tienen que estar incorporados en esta nueva era digital y resolver conforme a la misma. Y la otra es la implementación de este tipo de tecnologías, que de hecho, el año pasado, en septiembre, la Corte recibió 2 premios por la innovación que hizo, principalmente en 2 herramientas, que es el juicio en línea y los buscadores, los nuevos buscadores que hay, que implementan todas estas fuentes de información. Y bueno, pues
yo creo que ha sido muy claro que en la nueva presidencia, bueno, que esta presidencia ha tenido un propósito de innovación digital y que además la COVID pues agilizó los procesos, ¿no? Porque si bien se venía preparando este tipo de implementación de juicio en línea en el cual pues puedes llevar todo tu proceso en línea, las audiencias también, incluso todos los asuntos de la Suprema Corte de Justicia se pueden llevar de principio a fin en línea. En el mismo portal puedes sacar tu firma electrónica. Bueno, se agilizó con el COVID, ¿no? Hubo una necesidad de ya implementarlo y creo que el Poder Judicial Federal ha salido avante. Pero no me gustaría concentrarme en el Poder Judicial Federal como diciendo todas las ventajas o expresando todas las ventajas que tiene, porque definitivamente no podemos perder de vista que somos un sistema federal. Entonces, si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia ha tenido pues bastantes innovaciones en materia digital y pues te digo, ha recibido premios incluso por ello, lo cierto es que México no se centra en la Suprema Corte de Justicia, sino que tenemos una carencia muy preocupante respecto a la implementación tecnológica que tienen los demás estados. O sea, me parece que solamente 10 han podido lograr esta implementación tecnológica y los demás no han podido. Y bueno, hay que entender que se necesitan recursos también para esta implementación, ¿no? No es el mismo recurso que tiene la Suprema Corte de Justicia que tienen los estados. Entonces, pues lo que quiero tratar de concluir es que se necesita una estrategia digital nacional que reconozca pues este tipo de problemática, incidencias y relaciones incluso entre distintos poderes para ver cómo podemos llegar a cortar esta brecha digital. No hay democratización digital. Hay creo que más del 30% de personas no tienen acceso a estas nuevas tecnologías y eso va a acrecentar la diferencia pues social y la pobreza en nuestro país. Entonces es algo preocupante, es algo que hay que ocuparnos y bueno, creo que al menos a nivel federal vamos por buen camino. Muy bien, Ireri. Oye, y entonces, ¿cuál sería, ahora que platicas de la gente que no tiene acceso a ciertas plataformas tecnológicas, no tiene, digamos, los medios para poder acceder a las mismas, cómo va a manejar este reto el Poder Judicial respecto de aquellas personas que no cuentan con estos elementos, pero que también requieren, como cualquier justiciable, de tener acceso a que se resuelvan sus problemas? Mira, desde que pasó la contingencia, desde el primer momento se analizó esta problemática, ¿no? Se dijo, se reconoció el hecho de que no todos los justiciables tenían el acceso a los medios digitales. Se tomaron en consideración las recomendaciones en materia interamericana y nacional, es decir, se ponderó por un lado la protección a la salud y a la vida de las personas, ya sea los que integran el órgano jurisdiccional y los justiciables, y por otro lado, pues también la justicia no puede parar, ¿no? Tiene que haber respuesta y más en tiempos de pandemia, porque es cuando más violaciones o más vulnerables pueden estar los justiciables. Entonces, lo que se tomó en consideración fue la recomendación en el sistema interamericano de dar prioridad a aquellos casos en que haya violaciones graves a derechos humanos y no dejar las guardias, ¿no? O sea, siempre va a haber una guardia que reciba de forma física los asuntos y bueno, entonces ya queda en el órgano jurisdiccional determinar a qué asuntos les va a dar celeridad dependiendo de la gravedad de la violación y quiero decirte que la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial de la Federación nunca paró, ¿no? Entonces, si bien no estaban de forma presencial, pues todos estaban en su casa implementando las herramientas que tenían a su alcance de la mejor forma y creo que ha salido avante porque no ha habido, yo me imaginé que iba a haber una acumulación de asuntos impresionante y que iba a estar saturado y fíjate que se han salido muy bien pues el trabajo por parte de los órganos jurisdiccionales de esta forma remota. Entonces, digamos, Ireri, que el Poder Judicial ha venido evolucionando de manera correcta, pero todavía
pues tenemos ciertos retos, particularmente para poder llevar de la mano no solamente al Poder Judicial Federal, sino que también a través de la asignación adecuada de recursos podamos apoyar o ayudar a que la justicia a nivel local también entre dentro de esta etapa de transformación digital. Pues muchísimas gracias, Ireri. La verdad es que fue un gusto escucharte, aunque al principio de la entrevista dijiste que se necesitaba de muchísimo tiempo para ser un experto. La verdad es que yo me congratulo de haberte invitado, de haberte escuchado, porque yo creo que te estás perfilando como una de las expertas en este tema, en inteligencia artificial enfocado al Poder Judicial. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Paulina. A tus órdenes. Gracias, hasta luego. Como pudimos observar, la incidencia de las tecnologías y de las plataformas tecnológicas no ha sido ajena al Poder Judicial, el cual ha venido ya trabajando desde distintas décadas para poder dar un mejor acceso a la justicia y que ésta sea provista de forma expedita. Muchísimas gracias por haber participado en este programa. Estén pendientes de nuestra próxima emisión y síganos en nuestras redes sociales como BMA TV MX. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.